bienvenidos a esta nueva presentación del libro que ponemos a su consideración a través del canal de YouTube de Tirant lo Blanc. En esta ocasión estamos presentando el libro de Derecho Penal en tiempos de cólera, que pertenece a la colección Homenajes y Congresos, ¿no? Creo que no podría ser más pertinente haber incluido este libro en esta colección porque efectivamente este libro recoge las memorias de un evento que tuvo lugar hace ya algunos meses, por no decir años, hace un año y pico, ¿verdad? Pero además fue un evento para reconocer la trayectoria de pues, un gran catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, que es el profesor Francisco Muñoz Conde, ¿no? Que también es autor de Tirant. Entonces creo que pues, este libro pues, recoge bien la ambición de aglutinar pues, las memorias de ese evento, pero también un poco homenajeando la figura del profesor, ¿no? Como digo, el libro recoge los conceptos, las ideas y las reflexiones en el marco de la Jornada Académica Internacional que se celebró en ocasión del doctorado honoris causa conferido al doctor Francisco Muñoz Conde por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica en Nicaragua. Para poder comentarlo, pues hemos reunido a personas que participaron en este libro de Derecho Penal en tiempos de cólera y además que podría decirse que son de alguna forma pues, los discípulos o desde luego aprendices pues de la obra del doctor Muñoz Conde, ¿no? En todos estos ensayos pues, se van aglutinando temáticas de referencia en derecho penal adaptadas pues, a los tiempos que estamos viviendo, sobre todo en América Latina, ¿no? Probablemente pues, de populismo penal, de gran conflicto social, de crisis de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también el título que se eligió para esta edición, que recoge esas memorias en tiempos de cólera, derecho penal en tiempos de cólera, pues es muy pertinente también, ¿no? Bien, para no quitar tiempo a las intervenciones de nuestros participantes, me voy a permitir ahora darle el uso de la palabra al siguiente presentador, que es Luis Miguel Reina Alfaro. Luis Miguel Reina Alfaro es abogado y director de la firma Caro y Asociados, CIA. En cuanto a sus estudios, cuenta con estudios de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. En la misma obtuvo su título de abogado. También cuenta con la maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También fue becario de formación permanente de la Fundación Carolina, entre otras experiencias profesionales, ¿no? Es experto en criminología por la Universidad, la UNED de España y, bueno, se desempeña como oficial de cumplimiento en Caro y Asociados. Así que, bueno, Luis Miguel, pues estaremos atentos. Gracias, María. Bueno, en primer lugar, buenas tardes aún en Lima a toda la audiencia. Mis primeras palabras sin duda son de agradecimiento y felicitaciones a Manuel y a Sergio por esta extraordinaria obra, por esta magnífica obra, que es un auténtico manual de política criminal, diría yo, ¿no? Y creo que es una suerte de texto que resume en buena cuenta el pensamiento de Francisco Muñoz Conde, ¿no? Y lo digo porque si observamos los diversos trabajos que componen este extraordinario texto, vamos a observar que todos tienen una serie de hilos conductores que son innegables y que nos remiten automáticamente a la obra del profesor Francisco Muñoz Conde, ¿no? La idea de la necesidad de establecer límites al poder punitivo del Estado a través de una suerte de principios fundamentados constitucionalmente y basados en los derechos humanos, que son precisamente aquellos que permiten contener ese poder punitivo del Estado que es expansivo y que ciertamente se observa con claridad en tendencias político-criminales imperantes hoy en día, ¿no? Y de hecho, todo esto está
expresado en el trabajo que da inicio a esta obra, que es el trabajo, Laudatio del profesor Muñoz Conde, Derecho Penal en los tiempos de cólera, donde precisamente partiendo de la idea del control social, va examinando un poco, no solamente de la perspectiva jurídico-penal, sino incluso dando también cuenta de su orientación integradora, introduce elementos de derecho procesal penal, entendiendo que, claro, en la medida que es una rama de realización del derecho penal, sin duda tiene una suerte de línea de continuidad con el derecho penal y la política criminal, ¿no? Y más aún, el profesor Muñoz Conde, como ya lo venía haciendo en sus trabajos posteriores a la construcción de todo este punitivismo generado a partir de las Torres Gemelas, habla de esta política criminal catalogada como derecho penal enemigo que está preponderando en nuestros países, ¿no? Claro, porque son discursos político-criminales efectivistas, ¿no? Con poco interés en la política pública a largo plazo, pero que son eficientes en términos de impacto en la colectividad, ¿no? Y un aspecto central, y creo que es muy importante, es que en su trabajo el profesor Muñoz Conde también introduce una variable significativa, que es la variable de la atención a la víctima, de la victimología, ¿no? Que es finalmente quien está detrás del bien jurídico, ¿no? Ya Hasselmer lo decía, ¿no? El concepto de bien jurídico a veces termina invisibilizando a la víctima y termina expropiando el conflicto de la víctima, como lo decían los criminólogos como Neil Christie, entre otros, ¿no? Quisiera, además, referirme a algunos textos específicos que dan cuenta de esta suerte de necesidad de comprender que el trabajo del penalista, sobre todo del penalista de nuestra región, es comprender la necesidad de articular la dogmática, la política criminal con la criminología, ¿no? Evidentemente todo esto enmarcado dentro del concepto de que el doctor Soriano refirió con corrección, del concepto de Estado social y democrático de derecho, que es un poco el que sirve de norte ¿no? a estas concepciones que deben ser las predominantes, ¿no? Y en esto creo que sin duda es de lectura obligada el trabajo de Manuel Vidaurri, su introducción a la política criminal, ¿no? De hecho, estuve revisando precisamente este texto y otros de Manuel, en donde, claro, no solamente habla de la política criminal, sino de la necesidad de relacionar la política criminal y las decisiones de política legislativa con los datos provenientes de la criminología, ¿no? Que es un poco la vertiente que yo he trabajado con la cual he colaborado en esta obra, y lo dice Manuel de una forma clara, ¿no? La criminología, los datos que nos proporciona la criminología nos permiten ver la realidad, ¿no? De allí proviene la realidad. Y por cierto, ¿no? Esto ya lo decía Manuel en un antiguo libro suyo, ¿no? Él siempre joven, el libro es el antiguo, denominado Estudios Jurídicos Penales, que sacó con la Universidad de Guanajuato y que tenía contenidos una serie de trabajos, donde, por cierto, ahí se marca con claridad la impronta del pensamiento de Roxin y de su maestro Muñoz Conde, ¿no? Y con esto quiero terminar, porque seguramente Sergio y Gustavo complementarán lo que se puede decir sobre esta fundamental y fenomenal obra, es que, y me gustaría aquí evocar el prólogo que hizo el gran Luis Jiménez de Azúa a una obra fundamental dentro del derecho penal peruano, que es la dogmática jurídica de Luis Bramón Arias, que es el padre de todos los penalistas peruanos. Y ahí Luis Jiménez de Azúa refería que, aunque el profesor Bramón Arias no había sido su discípulo, sí le consideraba su discípulo porque, de hecho, era el seguidor de sus ideas sus obras estaban inyectadas de las ideas o impregnadas de las ideas de Jiménez de Azúa y lo consideraba su auténtico discípulo. Y la verdad es que, aunque muchos de nosotros no hemos sido discípulos directos del maestro Muñoz Conde, sí lo somos de modo indirecto, me considero uno de ellos,
y sin duda eso hace que mi participación en esta obra y la invitación que formularon en su momento Manuel y Sergio fueron recibidas con alegría y con gratitud. Les agradezco mucho haberme permitido formar parte de esta fenomenal obra, ¿no? Que es recomendable a todos los especialistas en derecho penal y sobre todo a los estudiantes de derecho penal, que creo que son los que deben internalizar en su ADN la idea de un derecho penal de un Estado social y democrático de derecho. Gracias. Pues muchísimas gracias por la intervención.